Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor, un programa donde puedes consultar todo acerca de tu salud y en el que tomamos siempre los temas más importantes para que tú te informes, hagas tus consultas y estés siempre al día en cuanto a salud, que es lo más importante que tenemos en la vida. Hoy es lunes, pero parece que fuera viernes. Estoy cansadísimo, así que esperamos que este programa nos revitalice como siempre. Nos acompaña hoy un doctor que es especialista en psiquiatría, con quien vamos a tener el gusto de hablar de un tema bastante importante: las adicciones. Adicciones, sobre todo las que vamos a tocar hoy día, adicciones al alcohol y a las drogas, pero vamos a tratar de tocar los conceptos más importantes sobre adicciones, cómo prevenirlos, cómo darnos cuenta. Es un tema que de verdad es importante porque es uno de los grandes males de nuestro siglo. Para los que somos papás, importantísimo poder prever, ver los síntomas, porque todos estamos expuestos a estos flagelos, que son flagelos de la humanidad. Las adicciones son trastornos crónicos que involucran el comportamiento compulsivo hacia una sustancia o actividad a pesar de sus consecuencias negativas. Pueden incluir adicciones a sustancias, como les había dicho, alcohol, drogas. Puede ser adicciones conductuales al juego, a la tecnología, últimamente a los celulares. Está determinado por diversos factores genéticos, factores ambientales y psicológicos, que son los que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades, porque es una enfermedad. Nos acompaña hoy el doctor Marcos Beizaga, él es médico psiquiatra, con quien vamos a tener el gusto de hablar sobre este tema. Hola doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Bueno, doctor, para mí es un placer, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que hacer promoción y prevención en salud es algo titánico en nuestro país, ¿no? Y si bien tenemos muchas limitaciones como profesionales en salud, como país, espacios como estos realmente son muy nobles y hacer educación a la población es algo que realmente muy loable, ¿no? Es algo de que hay que enorgullecerse realmente, ¿no? Gracias, Doc. Gracias por sus conceptos. Doc, ¿qué es una adicción? ¿Cómo diagnosticas una adicción? ¿Cuándo te das cuenta, esta persona tiene una adicción? Bueno, algo que es importantísimo es aprender la etimología de las palabras, ¿no? Creo que la palabra dice que crea, ¿no? El concepto crea la teoría. En la antigua Grecia, si digamos usted me prestaba dinero a mí, una cierta cantidad, 100 monedas de oro, y tenía un plazo de 6 meses para pagarle. Resulta que no podía cumplir ese contrato y yo no podía pagarle esa cantidad de dinero. Entonces yo me volvía, según la ley, su adictum. ¿Qué significa eso? Significa que yo me volvía su esclavo. ¿Por qué? Hasta que yo le pague con trabajo todo lo que yo había prestado de usted. El mismo concepto es aquí. Un adicto es un esclavo. Tenemos que recordar algo muy importante, que como usted lo ha mencionado al principio, que las adicciones son enfermedades, ¿no? Y como una enfermedad son personas que sufren en carne propia no solamente los efectos biológicos de las intoxicaciones o de los síndromes de abstinencia o del deterioro tanto físico como cognitivo, sino también sufren esta exclusión social, porque es como si fuera su culpa. E incluso la medicina del siglo pasado lo tomaba así. Incluso la misma forma de prohibir estas sustancias, que gracias al narcotráfico que está campeante, y más que todo en Latinoamérica, ¿no? Y en nuestro país también, ¿por qué no decirlo? Hace realmente que estas enfermedades sean no solamente muy difíciles de curar, sino algo que es un mal para la sociedad muy grave. Una persona que es adicta a algo es una persona que tiene una necesidad imperiosa de conseguir placer. Esta palabra tiene que ser clave: la búsqueda del placer. Todo lo que puede ocasionar placer puede transformarse en una adicción, porque lo que realmente hace el cerebro humano, el cerebro no es para que uno sea feliz, el cerebro sirve para que uno pueda sobrevivir. Pero así como un órgano, como el corazón, como el riñón, como el estómago, como cualquier órgano, la piel, qué sé yo, el cerebro igual puede enfermarse.
Y no solamente se puede enfermar de enfermedades neurodegenerativas o infecciosas o metabólicas, sino de justamente su propio comportamiento. Y esto es algo que recalcar, porque las adicciones existen desde los tiempos antes de Cristo, ¿no? El dios Baco, por ejemplo, que era el dios del vino, que hacían los grandes bacanales, los griegos, los romanos, etcétera. Y entonces, una de las principales sustancias adictivas, vamos a hablar de adicciones con sustancia, que es lo más grave, ¿no? Porque las adicciones sin sustancia igual pueden ser muy graves, pero tenemos que recordar que cuando existe una sustancia psicotrópica, en este caso, el cerebro está adquiriendo, neurobioquímicamente transformándose, ¿no? Entonces tenemos que recordar que el alcohol, por ejemplo, es la principal droga de este mundo, ¿no? Y existe antes de que exista la misma humanidad, por ejemplo. Se ve, por ejemplo, en la selva, en África, cuando los frutos maduran y se caen, se maceran y los animales comen eso que está macerado y es alcohol. Les encanta además, ¿no? Y empiezan a emborracharse y todo, ¿no? Entonces es algo que existe antes incluso de la humanidad. Incluso la misma fabricación de cerveza ha hecho que la humanidad pueda surgir y hacer una civilización, porque antes no podíamos almacenar agua. Y generalmente los primeros grupos de seres humanos tenían que estar cerca de ríos, no podían explorar más lo que era tierra, todo. Pero al generar cerveza, que es un tipo de alcohol, ¿no?, se podía almacenar mejor el agua y era más estéril. Entonces va de la mano con el ser humano. Es algo que es inseparable. Nos acompaña. Exacto. No nos vamos a separar nunca de la cerveza. No de la cerveza, sino del alcohol en general, ¿no? A mí me gustó mucho algo que has dicho ahorita. El cerebro no está ahí para que seamos felices. Eso es fundamental en una sociedad que se ha vuelto completamente hedonista, que lo único que busca es placer, ¿no? Y no es así. Nuestro cerebro está ahí para otras cosas. No, el cerebro es el órgano más noble que tenemos, ¿no? Y es el único órgano y la única cosa que se conoce en el universo que se puede estudiar a sí mismo. Claro. O sea, tener la capacidad, eso se llama en neurociencias de metacognición, de aprender que yo, mis propios pensamientos, mis propias acciones las puedo tomar en cuenta y sé lo que me está pasando y estoy pensando. Pero al final el cerebro también tenemos que recordar que como es un tejido nervioso, es el tejido que es muchísimo más vulnerable que un tejido epitelial o un tejido conectivo, etcétera, ¿no? Los tejidos nerviosos son la cúspide, podríamos decir, de la evolución. Pero el cerebro tiene también sus propias limitaciones, porque se sabe que antropológicamente y científicamente que hace 1 millón de años atrás el cerebro no ha evolucionado mucho. Y es más, ahora con... Está involucionando. Exactamente, o sea, se ha visto que el pico de coeficiente intelectual está empezando a deteriorarse. Y eso es que nos tiene que llamar muchísimo la atención, porque la gente no se está dando cuenta que el cerebro es también un tipo como un tejido, es como un músculo, la función hacia el órgano. Exacto. Y si uno no lo usas, no estudias, no lees... No, entonces va deteriorándose, ¿no? Mucho más si hay consumo de sustancias, ¿no? Ahora, ¿existe alguna sustancia buena dentro del campo de las drogas? ¿Existe alguna que sea mejor que otra, que no sea tan...? Te pregunto esto porque está de moda en la mayoría de los países modernos la liberación de la marihuana, por ejemplo, ¿no?, de la hierba. Por los estudios que tenemos, por todo lo que se ha hecho hasta el momento, sabemos que la marihuana no es adictiva, por ejemplo. Entonces, mi pregunta ve aquí, hay cosas que son adictivas y hay cosas que sí. ¿Hay distintos tipos de adicción? Bueno, yo creo que tenemos que separar bien el concepto de lo que es una droga y lo que es un medicamento. Eso es de vital importancia, porque si vamos al diccionario, droga se supone que es toda sustancia que genera una alteración o un cambio a nivel físico o metabólico o a nivel psicológico o a nivel orgánico, ¿no? Y es interesante, por ejemplo, la farmacia en inglés se dice drugstore. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque los medicamentos sí se necesitan tomar. En cambio, las drogas no se necesitan tomar. Existen drogas que pueden ser medicamentos. Por ejemplo, para darle un ejemplo, el alcohol medicinal, que puede ser un tipo de medicamento, un antiséptico. Otro, por ejemplo, la cocaína,
gracias a la cocaína, han salido todos los derivados, que la lidocaína y diferentes anestésicos, los opioides, por ejemplo. Ahí justamente estábamos hablando fuera de micrófonos, ¿no? El fentanilo, qué sé yo, la morfina. O sea, ¿cuál es esa delgada línea entre droga y medicamento? Y hay medicamentos que se pueden volver droga. Exactamente. Entonces, las drogas no se necesitan consumir, no necesitan tomarse. Uno no necesita tomar alcohol, no necesita inhalar cocaína, no necesitas fumar marihuana. Pero puede ser que hay estudios científicos basados científicamente que la marihuana puede ser tratada médicamente, el cannabis medicinal. Entonces, si es que lo necesitas, pasa a una categoría ya de medicamento, ¿no? Entonces, no podemos hablar de drogas buenas ni de drogas malas. Solamente podemos hacer esa clasificación porque lo queramos o no, usted y toda la comunidad médica lo sabe, todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios, todos los medicamentos pueden tener reacciones adversas. Entonces, tenemos que definir bien esto. El problema es que estas drogas, digamos, que actúan a nivel más que todo orgánico, metabólico, físico, son muy diferentes a las que actúan a nivel cerebral, ¿no? Porque, digamos, ese impacto que tiene al cerebro es algo que los mismos pacientes dicen como una experiencia sobrenatural, ¿no? Entonces ese concepto hay que mantener. Ahora, la definición biológica de adicción es cuando una sustancia se pega a tus proteínas, ¿no? Hay sustancias que sí lo hacen. Por eso te hablaba de la diferencia entre marihuana y otras drogas, por ejemplo, ¿no? Claro. El alcohol, la cocaína, son drogas que se pegan a las proteínas de tu cuerpo y es muy difícil. De ahí viene la necesidad inaudita de querer consumir estas sustancias. No así, por ejemplo, el cannabis. Cuando hablamos de cannabis, tenemos que recordar que existe el sistema cannabinoide endógeno, ¿no? O sea, eso es algo muy moderno que se está estudiando en neurociencias. El propio cuerpo produce sus propios cannabinoides, ¿no? Sirven para muchísimas cosas, para el proceso de pensamiento, para la satisfacción personal, para el hambre, para la sexualidad, etcétera. O sea, no sabemos todavía a ciencia cierta la magnitud y el alcance que tiene esto. Por ejemplo, sabemos también que existe un sistema opioide endógeno, pero digamos añadir más sustancias a nuestro propio organismo, porque no es tanto que estas sustancias, digamos, entren a nuestro cuerpo y hagan el cambio, sino que utilizan los mismos neurotransmisores y neuromoduladores del cuerpo que nosotros mismos tenemos y hace justamente que haya esa transformación a nivel neurobioquímico. Y justamente ese es el principal motivo por el cual una persona se vuelve adicta. Porque, por ejemplo, hay personas que beben durante la adolescencia, por ejemplo, pero no llegan a ser alcohólicos. Exacto. Y porque otros sí, digamos, ¿no? Entonces ahí está justamente la carga genética del paciente, el ambiente donde se está desarrollando, justamente, digamos, también el concepto, digamos, de adicción, entonces es muy complejo, pero hay parámetros, ¿no? El principal es que cuando una persona ya es adicta, tiene una necesidad imperiosa de consumo, pero más que todo se transforma su vida por completo, ¿no? Esta persona no puede ser funcional, porque hay algo muy interesante y la psiquiatría antigua del siglo pasado decía eso, ¿no? Que el cerebro es pensamiento, que el cerebro es arte, que el cerebro es filosofía, pero no es tanto así. O sea, el cerebro, su principal función y de todo el sistema nervioso es la acción. Mantenerlos en vilo. Más que todo la acción, o sea, el producto. ¿Qué es lo que tú haces? Si tú eres un miembro de nuestra sociedad activo que produce y hace algo por nosotros, por nuestra sociedad, entonces te consideran saludable. Pero si no lo puedes hacer a causa de una sustancia que tú consumes, entonces ese es el parámetro verdadero para decir que tú tienes un problema de adicción, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa, Doc. Está interesantísima la charla. Vamos a seguir con esto. A la vuelta te voy a preguntar sobre los signos tempranos para que nosotros reconozcamos, sobre todo en los jóvenes, adolescentes que son los más expuestos, de los signos tempranos de una posible adicción al alcohol o a drogas. Volvemos después de estos anuncios, queridos amigos.
Nos vamos a la primera pausa acá en Doctor O, como siempre agradecidos de que usted esté siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal YouTube, para que tome muy en cuenta Transmedia Bolivia, donde no solamente tiene la oportunidad de ver este programa, sino también revivir las anteriores ediciones con temas como siempre muy importantes y destacados, con profesionales definitivamente muy buenos en sus ramas. Estamos hasta las 8 aproximadamente, más adelante estaremos habilitando el WhatsApp para que usted pueda participar con sus consultas al profesional invitado para hoy, el doctor Marcos Beizaga Soto, psiquiatra. Estamos hablando de adicción, alcohol y drogas. Nos vamos a la pausa, como siempre, con un buen consejo. En esas aventuras de la vida no están solos, porque nosotros estamos ahí en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. La vida del boliviano es una aventura que requiere de mucha fortaleza. Esa que te hace enfrentar las noches más frías, o cuando se propone ganarle la carrera al sol, o cuando sin importar el calor se trabaja por la familia. Incluso cuando se cae el cielo, cuando menos lo espera. Y es en esas aventuras que no están solos. Porque nosotros estamos ahí, en sus bolsillos, mochilas y carteras. Los comprimidos día y noche de Refrianex, junto a los bolivianos en cada aventura. Refrianex, siempre contigo en cada momento. No te pierdas Infómanos de lunes a viernes a las 15 horas. Infómanos por Melodía, la mejor radio latina, y por www.transmedia.com.bo. Infómanos. Estamos hablando de adicciones con el doctor Marcos Beizaga. Este programa llega a ustedes gracias a la Clínica Alemana, al Centro de Salud Alemana, que ahora está en Achumani, con 25 especialidades para atender cualquier problema de salud que tú tengas. Ahí en Achumani. Y si no está la especialidad que tú necesitas, hay 40 especialistas al llamado. Y no te olvides que dentro de poco la Clínica Alemana va a tener una sucursal ahí también en la zona sur, donde te van a atender con la misma eficiencia, calidad y eficacia que lo hacen aquí en Sobocachi. Estamos hablando con el doctor Marcos Beizaga sobre las adicciones, y la pregunta antes de irnos del aire fue ¿cuáles son los signos tempranos de una posible adicción a las drogas o al alcohol? ¿Cómo debemos reconocerlos en nuestros jóvenes? Doctor, algo importantísimo y que hay que destacar es que casi más del 50%, estamos hablando de un 70% de las personas adictas han empezado el consumo durante la niñez o la adolescencia, ¿no? También tenemos que recordar que el nivel socioeconómico siempre va a ser de mediano a bajo. ¿Por qué? Porque son niños desamparados, ¿no? O adolescentes que son desamparados y que justamente están captados por las redes de narcotráfico, de trata de personas, etcétera. Pero tenemos que recordar también que si bien esta pobre gente que no tiene un control parental como tal, hay muchísimos casos donde con control, con papás presentes, etcétera, empieza el consumo, ¿no? Entonces, hay dos grandes etapas en la vida donde el cerebro tiene un crecimiento exponencial. Uno durante la primera infancia, cuando se llega al año, justamente ahí empieza a crecer el cerebro, por eso empezamos a caminar, empezamos a hablar, empezamos a tener más motricidad. Pero la segunda gran explosión y parte importantísima de la neurobiología humana es la poda neuronal. ¿Qué significa esto? Que cuando empiezan a producirse las hormonas sexuales, que justamente llega con la pubertad, el cerebro tiene otro crecimiento exponencial y es como si se recortara a sí mismo. O sea, los enlaces neuronales y las conexiones neuronales empiezan a forjar lo que es justamente la personalidad. Y entonces en ese momento de mayor
crecimiento, desarrollo del cerebro, que le metamos un veneno, es pues catastrófico para el cerebro, ¿no? Entonces, el cambio de comportamiento aquí tenemos que ver. Un adolescente va a tener cambios de comportamiento, se va a volver más rebelde, se va a volver más, querer volverse más independiente, etcétera, etcétera. Y va a ser medio complejo porque como somos seres humanos al final y tenemos defectos, la vergüenza, o sea, el querer experimentar ser adulto, ¿no? Y la primera etapa, digamos, y la primera droga de inicio viene a ser aquí el tabaco, ¿no? El tabaco culturalmente se lo ha tomado como algo que se asocia con madurez, inclusive con hombría, ¿no? Claro, y también con sexualidad, ¿no? Porque hay que recordar que gran parte de los adictos al tabaco son mujeres, si no es la mitad, estamos por ahí. Entonces, el tabaco siempre va a ser la droga de inicio, porque para que una persona aprenda a fumar marihuana, por ejemplo, primero tiene que aprender a fumar tabaco, ¿no? Y si donde hay tabaco, tarde o temprano va a haber alcohol. Y si vivimos ya en un mundo donde hay alcohol, tarde o temprano va a haber drogas ilegales por medio. Entonces, aquí la diferencia entre drogas legales e ilegales es muy delgada la línea. El problema es que las drogas legales se pueden conseguir. Entonces, las principales características que presenta un adolescente es el cambio brusco de comportamiento. O sea, que nos damos cuenta que empiece a venir con olor a tabaco, que venga el olor a alcohol, que tenga un bajo rendimiento académico, porque al final esto se veía antes en el psicoanálisis, lo que decía Freud, ¿no? Que ahora se es considerado una neurociencia, pero igual nos da muchas luces de aquello. Las personas quieren aceptación, y más que todo un adolescente. El adolescente quiere aceptación de su entorno. Quiere pertenencia, quiere claro, estar en algún lugar. Quiere ser parte de algo, ¿no? Pero, y justamente entre esas malas decisiones que tomamos siendo adolescentes puede ser el consumo de sustancias, y es algo que muchos papás, no me van a dejar mentir, tienen que afrontar todos los días. Entonces, ese es el verdadero punto exacto de inicio para hacer una intervención adecuada, porque puede ser que el adolescente esté viendo que sus papás consumen alcohol o consumen tabaco, entonces lo toma como algo normal. Pero no nos damos cuenta que no puede, un adolescente por ley no puede consumir ni alcohol ni tabaco, ¿no? Hay casos dramáticos que se ven en la práctica clínica donde los propios padres están ofreciendo alcohol a sus hijos, ¿no? Por este raro concepto de modernidad. Entonces, lo principal, los cambios comportamentales del adolescente, bruscos, violencia, agresividad en el colegio, también bajo rendimiento académico, ¿no? Porque lo queramos o no, las drogas tienen algo en común, y es que ocasionan un deterioro cognitivo, ¿no? Todas. Sí, todas podríamos decir, en otras mucho más, otras un poco tal vez menos, pero el deterioro cognitivo se nota, y aparte el deterioro físico también que ocasiona. Pero cuando uno es adolescente, ese deterioro físico no se va a observar, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ver justamente en el rendimiento académico, en los cambios comportamentales y el entorno del adolescente, dónde está, con quién anda. Dime con quién andas, te diré quién eres, y eso es algo que se cumple acá, ¿no? Totalmente, ¿no? Y si no estás tú ahí como padre, van a estar otros. Y Dios sabe quiénes, ¿no? Claro. Es importante estar ahí, hablarles, que tengan confianza contigo. Inclusive antes diría una intervención. Hay un filósofo hindú que se llama Sadhguru que me gusta mucho. Él dice lo siguiente. Dice que un hijo es un proyecto de 20 años. Si lo haces bien. Y si lo haces mal, es un proyecto de toda la vida. Entonces, ¿no? Ser papá yo creo que es una responsabilidad muy grande. Y en este tiempo moderno, de posmodernismo vamos a hablar, es mucho más grave todavía, porque antes, en los años 80, por ejemplo, existía la campaña, ¿no? De Just Say No. Di no a las drogas. De Ronald Reagan, ¿no? O sea, lo decían, digamos, con una soberbia y con una despectivamente, como si fuera algo que solamente fuera de pobres, algo que solamente fuera de personas marginadas. Y ha sido algo muy hipócrita, porque a los adolescentes no les dábamos, y a los jóvenes no les dábamos armas para enfrentar la lucha contra las drogas, porque las drogas no se lucha con armas, con balas, sino con educación. Y eso es algo importantísimo, doctor, porque si un adolescente
se supone que nuestros hijos son más inteligentes que nosotros, pues son la evolución de nosotros, Claro. ¿no? Entonces tenemos que enseñarles desde pequeños que lo mejor y lo más inteligente va a ser siempre no arriesgarse a eso, Tan ¿no? lejos, No ¿no? arriesgarse, que cumplan una mayoría de edad. Algo importantísimo, ¿por qué 18 años se considera mayoría de edad? Porque se supone que en ese momento el cerebro ya ha formado está una cierta formado, personalidad. Se sabe que el cerebro humano llega a terminar de madurarse hasta los 30 años, en algunos casos se dice que hasta los 40 años, para que tenga una formación completa, madura. Entonces, es algo que tenemos que trabajar, y en la educación aquí yo creo que está la base fundamental para Totalmente, combatir la esto, ¿no? educación, ¿no? Mm. ¿Existe alguna diferencia entre consumo moderado de alcohol o drogas y el abuso de estas sustancias? Bueno, anteriormente, y esto igual es parte de la psiquiatría moderna, Freud, por ejemplo, era adicto a la cocaína, ¿no? Y se da cuenta que era algo muy, muy imperante, y ha visto que sus amigos, igual médicos, porque Freud era neurólogo, ¿no? Pero ha visto que sus amigos cirujanos, que sus amigos de otras especialidades se han muerto con infartos o se han muerto con accidentes vasculocerebrales por el consumo. Y deja la cocaína Freud, pero no puede dejar el tabaco. Y al final Freud muere con cáncer de boca. Entonces no hay un consumo que sea no perjudicial. El consumo siempre va a ser perjudicial. Los cigarrillos, por ejemplo. Hay una película, Rock and Roller, no sé si la vio, doctor. Sí. Dice que son pequeños soldados de la muerte. O sea, es algo exquisito. Puede ser fumar un cigarro o un habano, pero conlleva un precio. Esto es algo filosófico, que se ve en filosofía de la mente. El precio del placer es el dolor. Es como que te embaraces. Ha sido algo placentero en teoría, pero el dolor del parto es el precio. Y la vida se trata de eso. Todo tiene su consecuencia, y más en sustancias. Que te tomes un trago de alcohol, se sabe, antes por ejemplo decían, ¿no? Es bueno tomar alcohol porque te mejora la presión y no sé qué más. Pero ahora se sabe que consumiendo poco alcohol a la semana puede aumentar y te puede dar una hipertensión a la larga. Entonces, evidentemente no vamos a evitar el consumo, porque como hemos dicho es parte cultural de nosotros. Pero tenemos que tener en mente que no hay consumo que sea no perjudicial, ¿no? Todo consumo va a llevar su precio, y con el riesgo de que te puedas volver adicto. ¿Cómo se puede determinar si alguien necesita tratamiento para su adicción, ya sea al alcohol o las drogas, o si es una adicción controlada? Esto va a depender mucho de las personas, ¿no? Y del grupo etario de edad también. Por ejemplo, si un adolescente empieza a consumir alcohol, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, era algo muy común. Ahora es muchísimo más común. Se dice que, para darle un dato que he investigado hace poco, que ha hecho la Universidad Mayor de San Andrés, dice que el 15% de los universitarios son dependientes del alcohol, o sea, que tienen una adicción al alcohol. Adicción al alcohol. Y lo vemos, ¿no? En la entrada universitaria, en las fiestas de la preentrada, de la postentrada. Las sociedades para eso. Claro. ahorita, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuándo, digamos, te das cuenta que está mal? Cuando te ocasiona problemas el consumo. Porque según la clasificación internacional de enfermedades y el DSM, tanto el 4 como el 5, que se parecen muy bastante, hay una cosa que se llama el abuso de la sustancia. O sea, tú, digamos, hablamos del alcohol. Llega el fin de semana y te emborrachas. Te emborrachas con tus amigos. Pero pareciera que todos tranquilos están, o sea, pueden controlar, digamos, Claro. el consumo, pero tú tienes problemas por ese consumo, o sea, pierdes la conciencia, qué sé yo, tienes una pelea, tienes problemas con la ley, con la justicia, con las personas, etcétera. Entonces ahí ya se ve el abuso de alcohol, ¿no? Si seguimos avanzando en esto, vamos a llegar tarde o temprano a la dependencia, porque esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Una adicción no es porque nosotros queramos. O sea, nadie quiere ser alcohólico en este mundo. Tenía discusiones con mis profesores, les mando un saludo, porque ellos eran de la psiquiatría antigua, ¿no? Del siglo XX. Y decían, no, pero usted tiene la culpa. Y le echaban la culpa al paciente. El paciente no tiene la culpa. O sea, tiene una predisposición genética a ser adicto. Pero el punto primordial es que genera conflicto con los demás. Si digamos, tú para conseguir cocaína tienes que robar,
tienes que prostituirte o tienes que hacer cosas ilegales como meterte al narcotráfico, entonces ahí podemos considerar que realmente tienes una adicción, ¿no? Entonces es algo que es una delgada línea, pero lo principal es que uno tiene que darse cuenta si realmente le genera problemas y realmente si quiere la voluntad del cambio. En eso no hemos cambiado, creo, nada. Una persona que es adicta no va a cambiar jamás, no se va a sanar, hablemos así, si no acepta que tiene un problema. Y hasta que no lo acepte puede pasar meses, años, toda la vida, incluso pueden morirse. Algo que destacar, doctor, la misma literatura indica que cuando una persona que es adicta va a fallecer, o sea, de 10 personas que son adictas que van a fallecer, alrededor de 6 a 7 van a tener la droga de abuso en su sangre. O sea, ¿qué significa esto? Que el 70% de los adictos no van a recuperarse. Esto estadísticamente hablando. ¿Por qué? Porque llega a tal grado la adicción que te consume la vida, ¿no? Es como un zombie, ¿sí? Para hablarlo así. Terminas al final, ¿no? ¿Existe una diferencia entre el uso recreativo de drogas y o alcohol y la adicción a estas sustancias? Por eso, es lo que decía, o sea, el uso recreativo, o sea, es una forma, creo, un tanto hipócrita. Es un eufemismo, ¿no? Porque lo queramos o no, que te fumes un cigarrillo, usted lo sabe, la comunidad médica lo sabe, que fumes un cigarrillo te causa daño. O sea, han hecho la prueba, hay unos filtros de tabaco, por ejemplo, y cómo el alquitrán del tabaco te llega a los pulmones. O sea, eso decía Freud, que era las pulsaciones de muerte. Y me decía mi doctor Peredo, le mando un saludo, el jefe de cátedra de la Universidad Mayor de San Andrés de Psiquiatría. O sea, yo he visto miles de cadáveres y pulmones con cáncer y sé que fumando me hace daño, pero sigo fumando. ¿Por qué? Porque existe esa pulsión de muerte. Freud decía, queremos involucionar, volver antes de nacer, cuando no sentíamos dolor, ¿no? Pero ahora se sabe que es la adicción nomás, pues. Fumarse un cigarrillo es algo placentero, pero te hace daño, lo queramos o no. Entonces eso del uso recreativo no está tan bien usado, ¿no? Que lo consumas, bueno, otra cosa es que haya consumo regular, que haya un consumo frecuente, que haya un consumo infrecuente, que haya ya un consumo problemático, que haya ya un abuso de la sustancia, y si seguimos avanzando ya hay una dependencia, y si seguimos avanzando ya es algo, ya un deterioro tanto cognitivo o físico, ¿no? Por el uso y abuso. Exactamente. Abuso, sobre todo. ¿Qué tan importante es el factor genético en las adicciones? ¿Qué porcentaje ocupa de la adicción de una persona el factor genético? Y si es igual para todas las sustancias. Por ejemplo, yo tengo entendido que para el alcohol y la cocaína, por ejemplo, hay una gran predisposición genética, sobre todo para el alcohol. Han encontrado genes para el alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es eso? ¿Cuál es el factor más importante en esto? Hay algo interesante, ¿no? Dicen, de tal tronco, tal astilla, ¿no? Si mis papás son alcohólicos, lo más probable es que yo lo voy a hacer. Pero no es un factor determinante. Si bien podemos hablar de hasta un 50% de, digamos, de que determine que vas a sufrir esta patología, no es un factor, digamos, preponderante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que las acciones que tú tomes, y esto es más para la parte psicológica, ¿va? ¿No? En psiquiatría tenemos que ver que tenemos que tomar al ser humano, al paciente, desde el factor biopsicosocial. O sea, no solamente tu genética, sino todo lo que conlleva contexto, la psicología, ¿no? Y todo lo que conlleva el ambiente social. Por ejemplo, en Estados Unidos existe una crisis que es del fentanilo. Aquí, digamos, conseguir fentanilo es mucho más difícil que conseguirlo en Estados Unidos, o de conseguir opioides. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos más en Bolivia? Alcoholismo y drogadicción de marihuana o a la cocaína. Pero en otras latitudes, por ejemplo, hay mayor adicción al fentanilo, a los estimulantes, a las metanfetaminas, a N cosas, ¿no? Entonces también tenemos que ver que en eso sí tenemos que ser bien explícitos, hay sustancias que son más adictivas que otras, evidentemente. Exacto. Por ejemplo, las drogas se pueden clasificar en 3 grandes grupos: los depresores, los estimulantes y los alucinógenos o psicodélicos, que le dicen, ¿no?
los que más son mucho más adictivos van a ser los depresores. ¿Por qué? Porque actúan directamente al neurotransmisor GABA. Y este es el más importante. Digamos, es el que apaga las neuronas. Entonces, si a ti te apagan de a poquito, el cerebro aprende a adormecerse. Entonces, activarlo al cerebro es muchísimo más difícil que, digamos, que esté deprimido. Entonces, tanto el alcohol como los opioides, y ahí también tenemos que hablar de las benzodiazepinas también, que son medicamentos que se pueden utilizar como drogas de abuso, que ocasionan grandes problemas, al menos en nuestra especialidad, son los más, digamos, adictivos, ¿no? En segunda categoría, al casi mismo nivel, estarían los estimulantes, ¿no? El premio mayor se lo lleva la cocaína. Hay algo bien interesante, que hay una serie que se llama Narcos en Netflix, decían, en los años 80 no se sabía mucho de neurociencias ni del consumo. Entonces daban a ratones cocaína, ¿ya? Para ver qué es lo que pasaba, ratones de laboratorio. El ratón prefería la cocaína al sueño, prefería la cocaína al dormir, prefería la cocaína al sexo, y al final se mataba consumiendo cocaína. El cerebro de un ratón no es el mismo que de un ser humano, ¿verdad? Pero sí se parecen en cuanto al consumo de cocaína, ¿no? Entonces los estimulantes es eso, la cocaína, por ejemplo, te da una sensación de invulnerabilidad. Te crees así Superman, que puedes hacer todo. Así está la típica película de Scarface, ¿no? Que es un clásico del cine. Como, digamos, es la droga del poder, del dinero. Entonces, esas sensaciones estimulantes son muy, muy fuertes. Y lo grave, digamos, de los estimulantes es que duran poco tiempo, tienen poco tiempo de acción. Y necesitas cada vez más. Claro, a diferencia, digamos, que el alcohol, una borrachera en tu sistema, el alcohol está unas 12 horas hasta que el hígado lo elimine, ¿no? Pero en cambio los estimulantes, por ejemplo, la acción unas 2, 3, 4 horas y viene lo que se llama el craving. Este término significa esa necesidad imperiosa de consumo, esa compulsión de seguir consumiendo, ¿no? Entonces ya hay que entender también que la cocaína se puede consumir de varias formas. Se puede consumir como pasta base o como crack, que son muchísimos más adictivos. Mucho más adictivos. Cuando una droga se consume fumándola, es muchísimo más adictiva que comiéndosela. Por ejemplo, los hongos alucinógenos, el peyote, por ejemplo, o la marihuana que se puede comer. Porque cuando se fuma, los pulmones lo llevan directamente al torrente sanguíneo y de ahí directamente al cerebro. Entonces, en menos de un minuto, la sustancia ya está en el cerebro, ¿no? Entonces, eso fue la forma de consumo también. Ahora, hablando de alucinógenos, evidentemente pueden producir igual una adicción como tal. Pero ahí también tenemos que ver toda esta neurobioquímica del cerebro, ¿no? Que es algo muy, muy, muy amplio que explicar, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa, querido doctor. A la vuelta vamos a hablar de cómo se diagnostica una adicción y las distintas pautas y propuestas de tratamiento para este tipo de enfermedades. Volvemos después de estos anuncios, queridos amigos. Rápidamente nos vamos a esta nueva pausa con este consejo. Recuerden, cada resfrío usted lo puede aliviar con Refrianex sobres día y noche. Sin estos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex siempre contigo, en cada momento. Está con Doctor O. Volvemos en breve, habilitando nuestra línea WhatsApp, el 762-05-182. Volvemos. Cada año viajan para celebrar su aniversario. Cada mañana sale a correr para llegar contenta al trabajo. Cada noche ven una serie antes de dormir. Cada día se convence de que ella puede. Cada domingo en la mañana desayunan en familia. Y cada resfrío lo alivian con Refrianex sobres día y noche. Sin esos rituales, nada en la vida sería mágico. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Un gusto estar acá presente, agradezco la invitación. Doctor, muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, un placer estar aquí con usted. Querido Jorge, un gusto estar otra vez con ustedes. En vez de comprarse una galleta, nadie prefiere comprarse una manzana, por ejemplo. Cualquier sensación, ardor, picor que vamos a sentir, tal vez como cosquilleos, tiene que ver netamente con los nervios. ¿Qué pasa con las bebidas alcohólicas? Personas que tienen poco síntoma muchas veces tienen una agresión importante en el esófago. Tenemos que irnos, queridos amigos, vámonos. Doctor O, lunes y miércoles, 19 horas. Reprise, martes y jueves, 12 del mediodía. Soy el doctor Oblitas, médico internista, y ustedes están en Doctor O. Nos acompaña como siempre la Clínica Alemana, es su centro de salud que está espectacular en la zona sur, en Achumani, donde tienes 25 especialidades para que vayas a consultar cualquier problema de salud que tú tengas, y 40 especialistas han llamado. Y dentro de poco, no te olvides, la Clínica Alemana tendrá una sucursal en la zona sur, también en Achumani. Continuamos con el doctor Marcos Beizaga, él es médico psiquiatra, con quien estamos teniendo una charla espectacular, de verdad espectacular, sobre la adicción a las drogas. Doc, ¿existe alguna diferencia en el enfoque de tratamiento para estas sustancias, para el alcoholismo, para la adicción a las drogas, para las distintas drogas, sustancias psicoactivas, o más o menos todas siguen el mismo patrón? Lamentablemente, cada persona en este sentido es un mundo diferente, ¿no? Sería excelente que exista una tableta mágica para que podamos curar la adicción, a todos, ¿no? Y que, digamos, lo tomemos una vez cada 8 horas por una semana y usted ya se va a curar de su adicción. Asumo que tarde o temprano la ciencia nos va a dar eso, esperemos que sea así. Pero hasta el momento no existe un medicamento, no existe un tratamiento que sea igualitario para todos, pero más que todo que, digamos, nos pueda ayudar en este sentido. La base del tratamiento y lo principal es que el paciente tiene que admitir que tiene un problema. Esa introspección que hemos hablado al principio, esta metacognición, que es la base fundamental para hacer cualquier tipo de terapia o psicoterapia, porque existen N terapias, ¿no? Cada escuela de cada universidad ha creado su propia terapia, pero ahora se utiliza más lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual, que justamente se basa en esto de la metacognición, de que entender al paciente a través de su capacidad tanto intelectual como otros tipos de inteligencia, por ejemplo la inteligencia emocional, que tenemos un problema y reconocer. Entonces la primera parte se va a tratar justamente de curar lo que es, o sea, de empezar lo que es la desintoxicación. Para eso es algo importante que tenemos que saber. Un adicto tiene 4 parámetros principales. Primero, que existe el consumo compulsivo que hemos dicho, ¿no? Segundo, que existe tolerancia. ¿Qué significa esto? Que al principio, cuando he consumido mi primera línea de cocaína, mi cerebro estaba al 100. O sea, mi propio cerebro es el que me ha dado mi propia reacción, no es tanto la sustancia. La cocaína ha usado estos neurotransmisores y mis neuronas para producir el subidón de la droga. Al principio 100%. En el segundo consumo ya va a ser 99.999%. Cada vez van a necesitar más. Y cada vez van a necesitar más y más y más. Tolerancia. Segunda cosa, síndrome de abstinencia. ¿Qué significa esto? Que cuando empieza a bajar la sustancia adictiva en la sangre, porque se va eliminando tanto por riñones o por vía hepática, etcétera, empieza a generar el craving, o sea, la necesidad de consumo. El síndrome de abstinencia es justamente eso, es el famoso chaki que le dicen, por ejemplo, aquí con el alcohol, ¿no? O sea, estás intoxicado toda la noche y al día siguiente, como tu cuerpo ya elimina el alcohol, y entonces si tomas unas cervezas, medio que te pones de nuevo bien, pero justamente ahí empieza, para evitar el síndrome de abstinencia, el adicto empieza a consumir más. Tercera cosa, como le dije, el consumo compulsivo. Y cuarta cosa, la disrupción social que hemos hablado. O sea, robas por la sustancia, qué sé yo, te meten a la cárcel, tienes problemas con la justicia, qué sé yo, estando ebrio, tienes un accidente de tránsito, qué sé yo, etcétera.
O sea, las desgracias que produce esto. Porque tenemos que recordar que no solamente el paciente sufre toda la familia, ¿no? Tener un adicto en la casa es algo que no le deseo a nadie. Porque puede ser tu hijo, puede ser tu nieto, hermano. Para darle un ejemplo, doctor, Robert De Niro, cómo ha fallecido su nieto por el consumo de fentanilo teniendo 19 años. Wow. O sea, él es multimillonario, persona famosa, y su nieto que muera de eso por una sobredosis, ¿no?, de sustancia. Entonces, la principal que hacer esta introspección y que el paciente reconozca que tiene un problema. Segunda cosa, la desintoxicación. La desintoxicación dura alrededor más o menos en casi todas las sustancias de 28 días. Estos 28 días, que sería un mes lunar, podemos decir que el cuerpo ha eliminado la sustancia del sistema, del organismo en sí. Aquí justamente es donde hay que usar medicación, ¿no?, psicofarmacológica. ¿Para qué? Para evitar el síndrome de abstinencia, que es lo principal. Porque las principales recaídas se dan justamente por el craving y la experimentación del síndrome de abstinencia. Usted lo ha debido experimentar, doctor, en su práctica clínica, así que creo, como todos los colegas que han hecho alguna vez en emergencia, como un paciente tiene esa necesidad imperiosa de consumir el alcohólico, ¿no?, que se escapa de emergencias, claro, para seguir consumiendo. Entonces, evitar eso, ¿no? Y segundo, ya viene la fase de rehabilitación. En la fase de rehabilitación posterior a la desintoxicación conlleva muchísimo tiempo. Tenemos que recordar, doctor, que estas enfermedades de las adicciones se podrían considerar que no tienen una cura como tal. Si tú eres un adicto, vas a ser adicto toda la vida. Que te mueres. Hay algo bien interesante. El expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, por ejemplo, él era alcohólico y él se considera alcohólico. 20 años ha estado sin consumir. Él era hijo de un presidente igual de Estados Unidos, ha sido un héroe de guerra, o sea, pero era alcohólico. Y 20 años ha podido dejar de consumir y ha logrado ser presidente de los Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Mientras más antes hagamos el tratamiento de desintoxicación y rehabilitación, mucho más fácil va a ser poder tener una vida lo más normal que se pueda. Y mejor para evitar los daños, ¿no? Exactamente, porque no es lo mismo, digamos, un adicto de 30 años o 40 años al alcohol que un adolescente que recién está empezando a consumir 1 o 2 años. O sea, aquí lo primordial es el tiempo de acción, o sea, la intervención temprana al paciente. Y es algo que no puede ser solamente algo de los médicos. Esto igual decía mi profesor, el doctor Carlos Dip, le mando un gran saludo. Él decía lo siguiente: no puede ser vos el llanero solitario o querer ser Don Quijote de la Mancha con el paciente. No solamente nosotros como médicos tenemos esa responsabilidad, el trabajo tiene que ser interdisciplinario, tienen que estar activos miembros calificados de enfermería, tienen que estar activos psicólogos con especialidad en psicología clínica y en adictología, tiene que haber trabajadores sociales que incluyan para ver el ambiente donde está el paciente, etcétera, centros de rehabilitación adecuados. No existen, doctor. No hay, en Bolivia no hay. Realmente es muy deplorable, yo creo, y también tenemos que ser un poquito autocríticos, yo creo, ¿no? O sea, la falta de capacidad también de algunos profesionales es muy notoria, ¿no? Porque no es fácil trabajar con adictos, ¿no? Es algo que implica no solamente una sapiencia y un conocimiento especializado en esta área, sino también esa empatía. ¿Por qué? Porque el paciente son manipuladores, tienen rasgos antisociales o narcisistas, incluso ya hasta grados de psicopatía como tal, o sea, de querer hacerte daño. Entonces, no lo podemos hacer solo. Es más, es algo antiético hacerlo solo. O sea, necesitamos un trabajo interdisciplinario. Y esto cuesta dinero, pues, ¿no? O sea, y es lamentable. Y el Estado debería ser el primero en hacerlo. Bueno, no quería entrar mucho en ese ámbito porque sería algo contrariado, ¿no? Porque para parecer el Estado más bien está promoviendo esto y es algo muy lamentable. Pero en otros países, hablemos de otros países que lugares tienen normales, las clínicas de adicciones cuestan muchísimo dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que tienen una capacidad adquisitiva también. Tenemos que recordar que hay drogas que son muy baratas y drogas que también son de clases altas, ¿no? Por ejemplo, el consumo de cocaína, necesitas dinero para subvencionar eso. En cambio aquí
la película, me acuerdo, del cementerio de elefantes, por ejemplo, que te compras un alcohol de $1 y con eso... tu clefa, ¿no? Tenemos que irnos a una pausa, Doc, nos está premiando. Y sabes que cuando la charla es tan buena nos olvidamos del tiempo. Y ahora sí, nos hemos atrasado un montón en la siguiente pausa. Quiero volver a la siguiente seguir hablando esto un poquitito, pero tenemos un montón de preguntas de nuestros pacientes, querido Rick. Vámonos, que hoy parece viernes. Sí, aunque usted no lo crea, parece viernes, pero no, lo retorno a la realidad, es lunes, bueno, finalizando, pero lunes al fin. Y para este lunes el consejo es, desde hace más de 35 años, atención a todos los bolivianos, aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Ahora también en su presentación de contenido tradicional. Refrianex siempre contigo a cada momento. Recuerde que usted puede escribir sus consultas, sus preguntas al 762-05182, línea WhatsApp, que en este momento está habilitada para sus consultas al profesional invitado en esta oportunidad. Quédese en sintonía, nos vemos en breve nada más. El último corte, la última pausa, ya retornamos. Desde que terminó el carnaval, nos estamos preparando para el siguiente año. ¡Vamos, chicos! Desde que recuerdo, en casa comemos marraqueta con café. Desde que mi abuela me contó la historia de mi ciudad, cada año pintamos la casa de blanco. Y desde que los viñedos empezaron a dar frutos, los compartimos con los amigos. Una vez al año nos reunimos con mi promoción para disfrutar un buen chicharrón. ¡Sírvase! Decidí seguir los pasos de mi bisabuelo desde que él empezó con el negocio de la castaña. Desde antes de la colonia, servimos nuestra calapurca con una piedra caliente. Y desde que mi tío me enseñó, soy el churrasquero oficial de cada fin de semana. Desde hace más de 35 años los bolivianos aliviamos los síntomas de la gripe y el resfrío común con Refrianex. Y en su presentación de comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Definitivamente cuando la charla es buena el tiempo pasa volando y se convierte en nuestro peor enemigo. Así que ya lo he comprometido aquí al doctor Marcos Beizaga para lo más pronto posible hacer una segunda parte de esta charla sobre adicciones. Hemos tratado de cubrir lo más importante de adicciones al alcohol y a las drogas, sobre todo a las sustancias. Y la siguiente charla la vamos a hacer sobre adicción a la comida, a las pantallas de celulares, a la pornografía, al sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, doctor, ya sabe, va a estar aquí todo el tiempo. No presto, doctor. Tengo algunas preguntas que nos hacen los pacientes. Me dice, ¿cómo puedo ayudar a un joven que empieza a fumar marihuana y qué especialistas lo pueden ayudar o tiene que ser ingresada a un centro de rehabilitación? Bueno, lo principal es no estigmatizarlo, al menos si es joven. Como hemos dicho, ¿no? Un joven que quiere aceptación, quiere llamar la atención, es como un pavo real. O sea, las plumas, ¿no? Y en este caso las plumas es el consumo. Si lo satanizamos, le decimos, ¿cómo vas a hacer esto? Eres una desgracia para esta familia. ¿Qué estamos haciendo a esta persona, a este joven, como dicen, ¿no? Lo estamos metiendo aún más, pues, a ese lugar donde lo aceptan, que justamente es donde consumen claro. Estas sustancias. Entonces, preguntar qué es lo que ha pasado, ir por lo menos a un psicólogo para ver qué es lo que está sucediendo,
no hacer un escándalo, ¿de acuerdo? No es que se ha acabado el mundo, no es que no va a salir el sol al día siguiente o que se va a morir por este consumo, pero ver la causa principal por la que está consumiendo. Hacer entender a este muchacho, a este joven, que es algo que no es bueno para él. O sea, ahora, si digamos el consumo a partir de esta experiencia, tanto con el psicólogo, que no funciona, pues bueno, llevarlo a un psiquiatra para valorar al paciente, ver si realmente está entrando ya en un abuso de la sustancia como tal y dar medicación. En este sentido, doctor, la medicación ayuda, ¿no? No tenemos que tener miedo a los psicofármacos. Los psicofármacos son la respuesta de la ciencia médica ante estos problemas, no solamente adicciones, sino ante las 400 tipos de enfermedades mentales que sabemos hasta ahora que existen y siguen apareciendo más. Entonces, lo principal, no juzgar, hablar, poner las cartas sobre la mesa y darle más bien comprensión, aceptación a este joven, ¿no? Muchas gracias, querido doctor, por su brillante exposición. Puedo tomar, puedo tomar clonazepam. Me ha recetado mi médico cuando me dan muchas ganas de tomar alcohol o cerveza. Bueno, yo creo que hay que ver qué clase de médico, ¿no? Tenemos que ser muy, muy cuidadosos, hay que tener un uso racional con todo lo que son benzodiazepinas, porque digamos, estamos cambiando una paleta por otra más o menos. Tenemos que recordar que las benzodiazepinas pueden provocar adicción y tienen el mismo mecanismo casi de acción a nivel cerebral en el neurotransmisor GABA, y como es un depresor es muy complejo. Se puede, pero hay que tener mucho cuidado, tiene que ser un médico especialista el que receta, ver cómo está yendo la evolución del paciente y a la vez también ver, digamos, si no está creando ningún efecto secundario o una reacción adversa al medicamento, porque clonazepam es un medicamento, ¿no? También es importantísimo darnos cuenta de que no solamente, digamos, las personas van a tener problemas por el consumo de una sustancia, también pueden tener problemas por el consumo de un medicamento. Entonces, siempre con profesionales calificados, no a la automedicación. Esto en todas las especialidades, doctor, tenemos que hacer hincapié, no a la automedicación. Siempre proscrito por un profesional certificado, ¿no? Pero sí, en el caso de que le ha sido prescrito por un médico, tiene se puede. Doctores, buenas noches. Tengo un familiar que toma tramadol sin necesidad. Le recetaron para unos dolores, pero ahora parece que lo toma sin ninguna necesidad de tener dolores y al mismo tiempo parece que se ha vuelto adicto a la pornografía. ¿Tendrán algo que ver estas dos cosas? Sí, mucho que ver, ¿no? Porque tenemos que recordar que los circuitos de placer en el cerebro vienen a ser los mismos. Y no es que el tramadol entra al cerebro y provoca la adicción, claro, sino que utiliza los mismos neurotransmisores del cerebro, la dopamina, está siempre involucrada, la serotonina, etcétera, ¿no? Y el tramadol es un opioide sintético, ojo, los principales adictivos son los opioides, ¿no? Son los que más pueden producir adicción. Es más, pacientes, digamos, que eran adictos a la heroína, que ha provocado ha hecho explosionar también lo que era la pandemia del VIH, ¿no? Claro. Por el uso de jeringuillas. Decían que meterse heroína en las venas era como sentir 1000 orgasmos al mismo tiempo. Imagínense esa capacidad de placer de la heroína. Y el tramadol tenemos que recordar que es algo muy similar, mucho ojo también con los colegas de usar opioides en pacientes que tienen este tipo de personalidad o este tipo de ya antecedentes premórbidos que pueden al paciente hacer enfermar, ¿no? Entonces yo creo que este caso hay que tomarlo con pinzas, que comenta el radio escucha, y ver qué es lo que está sucediendo con esta persona, ¿no? Buenas noches, doctor. Llevo 4 años tomando pregabalina para la menopausia y poder dormir, y todos los síntomas de la menopausia. Está mal resumido. Tengo miedo de que me cause adicción. ¿Podrá ser que la pregabalina produce adicción? Hay que recordar que aquí el factor psicológico es muy importante.
para darle un ejemplo, doctor, uno de los medicamentos de mayor abuso que se está dando en estos últimos tiempos es el sildenafil, por ejemplo, el Viagra. El Viagra no tiene una función psicoactiva como tal, pero se lo usa como modo de recreación. La pregabalina en ese mismo sentido. Psicológicamente, por este tema de que tú te estás acostumbrando a esta sensación, porque la pregabalina también puede ser utilizada como un estabilizador del ánimo, pero no tiene esta capacidad adictiva como tal. Si ha sido prescrito, puede ser tomado por tiempos indefinidos, es verdad, y ayudan a justamente lo que es el dolor. Primera vez que escucho que se puede usar en síndromes menopáusicos. Se utilizan más antidepresivos, ¿no? Pero tal vez por esta capacidad de estabilizador del ánimo. Para los síntomas, ¿sí? ¿No? Pero es un analgésico, podemos hablar más de tipo neurológico, pero hay que ver si es que justamente eso, ¿no? Si quito yo el medicamento, si hay esa necesidad imperiosa del craving, entonces ahí nos está dando una alarma de que puede estar produciendo algún tipo de adicción. Lo que pasa es que podemos ser adictos a todo lo que nos causa placer. Exactamente, doctor. Y eso es algo complejo porque hemos dicho, ¿no? El objetivo de esta vida no es la búsqueda del placer, la búsqueda de la felicidad, se podría decir. Y son dos cosas totalmente distintas. Pero nosotros placer con felicidad. Exactamente. Uno es de muy corto plazo y el otro es a largo plazo. Eso es algo que todavía no hemos entendido los seres humanos. ¿Cuál es la principal causa de recaída de los adictos después de dejar la clínica de rehabilitación y cómo podríamos prevenirla? La principal causa es el factor ambiental, aquí es importante. O sea, tiene que haber una reinserción al paciente. Si el paciente, digamos, ha empezado el consumo, qué sé yo, de alcohol, por ejemplo, por el medio donde estaba, si yo lo desintoxico y ya lo quiero, no puedo estar todo tiempo metido en el hospital o el centro de rehabilitación o en el psiquiátrico, ¿no? De hecho, antes hacían eso, había manicomios antes y los metían a la pobre gente ahí y dejaban que se mueran ahí. Eso no puede existir. Entonces tiene que haber esto justamente con psicólogos y trabajadores sociales, la reinserción social. O sea, el adicto es un ser humano, tiene derecho al trabajo, tiene derecho a la búsqueda de la felicidad, etcétera. Y hacer recontroles médicos no solamente va a eso ser beneficioso, tiene que haber algo que tenga que hacer esta persona. Generalmente es por eso, doc. Llegan, digamos, a la misma condición de la que se habían ido. Entonces no ha cambiado nada en el mundo externo. Vuelve con los mismos amigotes, con la misma gente y demás. Y entonces justamente eso es el principal problema, porque tenemos que recordar que es aceptación, ¿no? Ahí justamente la baja autoestima es tan importante aquí, porque hay personas que por la baja autoestima se vuelven adictos, ¿no? Claro. Este factor genético es importantísimo. Doc, tenemos que irnos, hemos dejado 1.000.000 de preguntas al aire, esperamos volver a verlo este mes con la segunda parte de esta linda charla que hemos tenido. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde es el consultorio? Hay mucha gente que nos va a escribir para preguntarnos dónde lo encuentran, dónde es el consultorio, el teléfono que está ahí, el 705-58370, y ahí está su página. Bueno, a todas las personas hemos abierto la iniciativa con algunos otros colegas de hacer el consultorio del estrés, ¿no? El consultorio del estrés es un lugar que se encuentra en el edificio Alcázar, donde cualquier persona que tenga no solamente problemas de adicciones, cualquier tipo de trastorno mental pueda acudir al consultorio del estrés. Entonces, esto se encuentra en el edificio Alcázar, siempre con previa agenda de cita, el número 705-583-70 al WhatsApp, cualquier tipo de consulta en salud mental, ¿no? Recordemos, como dice la Sociedad Boliviana de Psiquiatría, no existe salud sin salud mental y viceversa, ¿no? Tampoco existe salud mental sin salud física, así que es algo que va de la mano. Tiene que ser equilibrado. Amigos queridos, tenemos que irnos. Vamos a volver en el siguiente programa con más para tu salud. Hasta la próxima.